Pastora, tú eres fuerte, sí, porque abusador y abusadora, como si tú ves un homosexual recatado que tiene amaneramiento, tú te pones a reírte como que tú eres un impío. Porque me da una cuerda, pero son una doble moral. Porque te corrigen a ti que tú dices vaina, pero ellos son perversos, fornicarios y adúlteros, y son inmisericordia y arrogantes y sobre. Entonces, hermano, ese espíritu fariseísmo en el pueblo conservador y en el pueblo general. Pero hay espíritus inmundos que aprovechan esa debilidad Y se fusionan. Para fusionarlo y hacer que tú materialices en lo que tuviste en el sueño o en la mente. Dios le bendiga y Dios le guarde en este precioso día. Su hermano evangelista Wester Paul de este lado. Sentimos los aplausos en fondo, la gloria del Señor. No es porque uno sea un Angelino Jolie ni tampoco un Brad Pitt. Simplemente alguien que ha formado parte de esta familia, la familia Estudiando con Wester Paul. El día de hoy traemos en esta nueva temporada un contenido bastante edificativo y sabemos que el contenido sacará de algunas dudas a algunas personas. Y a veces nosotros como cristianos, o a veces que pretendemos ser tan espiritual que todo lo espiritualizamos, y a veces reprendemos cuando tenemos que aconsejar y aconsejamos cuando tenemos que reprender. Para eso yo el día de hoy traje una persona que ya todo el mundo la ha visto. Digo todo el mundo porque es una persona que ha trascendido ya las redes sociales. El que nunca la ha visto físicamente, pues la ha visto en la pantalla de un teléfono, de un iPad, de un celular, de un televisor, de un Smart TV. Y es nada más y nada menos que la pastora Kenia Fernández. La gloria de Dios. Voy a dejar que ella se presente para así nosotros darle continuidad a este conversatorio. Dios le bendiga, mis amados. Dios le guarde todos los seguidores especiales y amados de mi amado Wester Paul. Para mí es más que un honor estar aquí para hablarle a ustedes y al junto de mi hermano. Pastora Kenia Fernández, un beso y un abrazo a la distancia, como dice Heredia. Yo no lo sé decir bien, Shalom Ubraja. Amén. Dios le bendiga. Amén. Miren, hay un tema importante y cuando hablaba al principio de que a veces reprendemos cuando tenemos que aconsejar y aconsejamos cuando tenemos que reprender, y es que hoy traemos una diferencia, por si usted no sabe lo que aparecerá en pantalla, la diferencia entre estar endemoniado o tener la carne viciada, como habla el apóstol Pablo en una de las cartas. ¿Por qué habría que hacer esa diferencia? Porque hay jóvenes en las iglesias pasando por situaciones y etapas que tienen que ver con una naturaleza caída del hombre, con lo que se llama el Yeset Hará, que es la inclinación al mal, que eso parte inmediatamente, el hombre toma del fruto prohibido, eso se activa en el hombre, y por más que usted busque a Dios, por más que usted se meta en ayuno, esa parte siempre estará ahí, ya que usted no tiene cromosoma espiritual. Usted lo que tiene un cromosoma de su mamá y el cromosoma de su papá. Por ende, su naturaleza humana, que es su naturaleza adánica, acarrea esos ataques. Y había que hacer una diferencia porque el enemigo aprovecha esa parte pecaminosa para atacarte, para hacer que tú le falles a Dios. Y vamos a hacer la diferencia entre reprender un espíritu inmundo y la carne viciada. Muchos están aprovechando lo que es la parte pecaminosa para hacerse el superhéroe en el evangelio y endemoniar personas sin estar endemoniadas. Hacerle creer a personas en su cerebro, en su consciente, de que están endemoniadas, cuando realmente lo que necesitan sentarse, darle un consejo. Porque si tú no sabes lo que hoy nosotros te vamos
a explicar en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, vivirás una vida tomando ayuno por una situación y no se va a ir. Hay situaciones que se crucifican, no se reprenden, como dice el apóstol Pablo. Y yo quiero dejar a nuestra hermana Kenia para que nos amplíe un poquito más respecto a este tema. Dios le bendiga. Sí, lo que pasa es, amado, que el hombre en su contextura divina es tricótomo. Es alma, es cuerpo y es espíritu. Entonces, amado, honramos a Dios porque nuestra intención no es maltratar a ningún hermano. Pero si hay alguien que se está conduciendo mal, hay personas, hermanos, que se están valiendo de la inocencia de muchos cristianos y le piden una determinada cantidad de dinero para ellos ministrarle liberación. Entonces, mientras aparezca un cristino engañador y aparezca una oveja inocente, se va a dar esta situación. Wow. ¿Qué es lo que pasa? Que muchas veces el apóstol Pablo dijo, yo no golpeo mi cuerpo como a la aventura, sino que yo lo someto a servidumbre. ¿Y por qué hay personas que no han entrado en niveles de liberación? Porque ellos están golpeando una entidad demoníaca. Entonces, ninguna entidad demoníaca le va a responder. Ninguna entidad demoníaca se le va a manifestar, sino que es que están peleando con su concupiscencia. Entonces, el gran problema de esto es que Cristo no sacó el pecado del hombre. Dice que Él condenó el pecado en la carne. Entonces, la naturaleza, el ser humano está compuesto por dos naturalezas. La naturaleza divina y la naturaleza humana. Ahora, la naturaleza divina en el creyente se activa cuando Cristo, que es un alma vivificante, que tiene vida en sí mismo y que vivifica, a través del sacrificio de la cruz del Calvario, regeneró la naturaleza caída que el hombre perdió en el huerto del Edén cuando transgredió. Entonces, nosotros somos el viejo Adán, un ser viviente, pero Cristo es el postrer Adán. Entonces, pastora, ¿qué es lo que pasa cuando hay una entidad demoníaca? Cuando hay una entidad demoníaca y tú la analizas y el cielo te revela lo que está pasando, tú tienes la facultad de ayunar. Dice la Biblia que hay que llamar las cosas que son. Usted tiene que llamar las cosas. Por eso hay gente que cuando ministran liberación no son efectivos, porque ellos se ponen a nombrar el nombre de la deidad sin ellos conocer el mundo espiritual. Wow. Entonces, cuando tú una entidad demoníaca la llamas por el nombre que ella no opera, se te va a burlar. Ahora, si tú no tienes ese nivel de revelación y ese nivel de conexión, ¿cómo tú lo llamas? Ahí se va a ir. Hay un nombre generalizado para las entidades y es espíritu inmundo. Ahora, ¿cómo tú sabes cuando el espíritu, cuando yo trabajaba liberación, la gente endemoniada, el Espíritu Santo por su misericordia, me decía la entidad demoníaca y hasta me decía cuál era la brecha? Si era por violación, si era por seducción, si era por demonio de prostitución, un sinnúmero de cosas. Entonces, la persona le conviene, Wester, mantener a la gente bajo una incredulidad. Porque hay cristianos, mire, siento revelación, que están como el adivino de Samaria, que él se proyectaba como el gran poder de Dios hasta que vino el Espíritu Santo y le quitó. Entonces él le dijo, véndenos de ese poder. Y Pablo se indignó, le dijo, mira, tú no tienes parte en este asunto. Entonces, las personas que están ministrando liberación y están recibiendo dinero, tienen que manejarse. Porque puede ser que ellos no están siendo aprobados por el cielo. Porque este Simón dijo, véndeme, para que a quien yo le imponga tener el poder. Entonces, habló de una mercadería. Ahora, tú ministras liberación y alguien te quiere dar una ofrenda. Claro, claro. Pero no que tú le digas, dame $3,000. Señores, a mí me llamó una sierva de España que había una mujer que tiene libro, una mujer de élite, que le estaba diciendo $3,500 o 3,000 euros para hacerle una sesión de 30 horas de liberación, 1 hora por día. Entonces yo me pregunto, ¿dónde está el evangelio de Jesucristo? ¿Cuánto nos pagó, nos cobró Jesucristo? Ahora, ¿cuál es el problema? Que a mí me conviene decirte a ti, tú estás endemoniado, para yo venir con una supuesta heroína
y que administrarte liberación. Entonces tú no te puedes dejar engañar. Tú tienes que saber con qué tú estás peleando, porque hay cosas que parecen demoníacas, que no son demoníacas. ¿Y qué son, pastora? Son malos hábitos. ¿Y qué son, pastora? Patrones de conducta. ¿Y qué son, pastora? Cosas heredadas. La familia de mi familia, la sembra, unos carácter terrible. Wow. Y usted sabe lo que yo tengo que orar. Mi familia, la sembra, unos temperamentos. Dios mío, pero fue verdad lo que dijo Simón Fron. Los principios básicos de la psicología, que él dijo que el temperamento se hereda. Y a veces tú dices, guau, pero yo hablo duro. Pero cuando tú analizas el mismo patrón de conducta, habla duro tu tía, tu abuela, tu papá, tu mamá y tus dos hermanos. Entonces, tú te das cuenta que es algo que tiene que romper. Entonces, muchas veces a la naturaleza caída y a las necesidades biológicas le llamamos demonio. Y me fascinaba cuando tú tocabas la parte de los jóvenes. Una madre no le puede decir a una joven ni a un adolescente: tú estás endemoniado, porque el joven y la joven entraron. La joven ya empezó a ver su menstruación. Y allá a la joven se le empiezan a despertar pasiones que esa adolescente no conocía. Entonces, en vez de nosotros permitir que la escuela nos le enseñen una sexualidad promiscua, que se le diga que ellos tienen que experimentar su cuerpo, que se le diga que ellos tienen que masturbarse, que se le diga que ellos pueden tener relaciones y que pueden usar condones para evitar enfermedades y embarazos no deseados. Eso no se le enseña a un cristiano. Hay que enseñarle a la persona que la sexualidad es un asunto de responsabilidad. No se tiene sexo por placer. Entonces, cuando es hermana, porque yo decía, wow, hay hermanos que son activos sexualmente. Todo el mundo no tiene el mismo nivel de sexualidad. Hay personas que son enfermos, que si no están ayunados y orados, ahora, ese hermano está endemoniado, ese hermano tiene que bajarle un poco ese nivel, pero no es un demonio que tiene. Es su naturaleza que está viciada y tiene que orar para someter su naturaleza caída. Entonces, muchas veces no. Juancito tiene un espíritu de glotonería. Cuando, ay, pastora, yo necesito liberación porque yo como mucho. Ok. Cuando se va a recoger el maná, hay una palabra que la Biblia dice literal, que se recoja el maná conforme al comer de cada cual. La cantidad de porción que se come Wester no es la porción que yo me como. No es la porción que se come el hermano. Ahora, no es la porción lo que denota la glotonería. Lo que denota la glotonería es que tú te comas una porción determinada y ya tú estando satisfecha, entonces tú entres en comer por encima de lo que tu estómago se... Sí. Porque hay niños que se comen una compota, hay un niño que te bebe 4 onzas de leche, pero hay un niño que se te bebe 8 onzas. Entonces, muchas veces, para mantener el pueblo bajo una manipulación, no se le enseña lo que son los deseos de la carne, lo que son las necesidades biológicas. Señores, todo hombre y toda mujer, la mujer que la hormona, los hombres la testosterona, desde que un joven empezó a tener 15 años, 13 años, una joven se desarrolló, empezó a ver su ciclo menstrual, es normal que tenga situaciones biológicas. Ahora, ¿qué es lo que pasa? Pastora, yo estoy peleando con un espíritu de lascivia. No. Si tú no tienes tu esposa y tú no te has casado, tú no tienes un demonio de lascivia. Entonces tú te vas a volver loco metiéndote 40 días de ayuno y oración. ¡Ay, diablo, de espíritu de lascivia! ¡Ay, diablo! No, el diablo no se va a ir porque tú tienes que orar correcto. Ay, naturaleza caída, sujétate. Señor, mira mi condición humana. Ayuna y ora, pero golpea tu cuerpo con inteligencia. Amén. Mire, muy interesante el tema que estamos tratando el día de hoy y voy a hacer un poquito de hincapié y es la comparación. Mire, Kenia, cuando yo practicaba lo que es la parte de la hechicería, que iba una persona, usted sabe que hay un dicho famoso que dice que en un mundo de ciego el rey es el tuerto, y muchos dicen que para uno salvarse otro tiene que estar en ciertas situaciones, para no decir la palabra con J. Entonces, ¿cuál es el punto? El punto es que el más fuerte se nutre del más débil. Por eso es que hay mucha teoría
que hay enfermedades que existen porque otros lo crean, porque el que tiene el antídoto fue quien creó la enfermedad. Otros dicen que el que hizo la ley pues también hizo la trampa. Entonces, eso es una evidencia porque es lo que se está viendo. Porque cuando yo practicaba la hechicería, iban personas allá sin tener nada, simplemente una situación normal, y yo le decía, lo que pasa es que te están echando brujería. Y lo convencía mediante a señales. ¿Cuál era la señal? Que me comía un pedazo de gilet, me comí una gilet, aparentaba tragármela delante de ellos, cogía un huevo crudo, lo ponía en la mano de ellos, mandaba yo al colmado a comprar un huevo, y en la mano de ellos, cuando lo partían, el huevo sancochado, porque una oración que me dio el tío mío llamado el poder de los 5 sentidos, que era que hacía que yo te ponía a ver lo que yo quería que tuvieras, que una piedra tú la veías convertida en pan, un sinnúmero de cosas que solamente las personas que manejan esa área puedan entender lo que... O sea, es un sistema de ilusión. A mí me gustó mucho eso, Wester, porque yo estaba preguntando, y no creo que fuiste tú que me contestaste o fue otra persona. Señores, yo necesito que alguien me eduque. ¿Cómo una persona me va a decir a mí que un ser humano se convierte en caballo? Porque eso biológicamente no es normal. Y alguien me respondió, me dijo, no, pastora, no es que hay una metamorfosis de ser humano a animal. Eso no es, eso son oraciones y eso se llama ilusión. Eso es una ilusión óptica. Sí. Lo que pasa es que eso trabaja por secciones. Hay niveles de la brujería que literalmente en algunos lugares de Haití, no en todos los lugares, tienen la facultad de hacerlo, pero no en todos los lugares. Y en otra parte es que buscan un animal y el espíritu de la gente le hacen como una transfusión. Eso es lo que yo he podido experimentar. Pero el punto que quiero tratar aquí es que a veces con señales, pues usted sabe que el pueblo impío cree por las señales, por lo que es sobrenatural, por lo que yo nunca he experimentado. Porque es normal tuve una gente caminando sobre tierra, pero no es normal tuve una persona caminando sobre vidrio. Automáticamente una persona no cristiana que no conoce el mundo espiritual ve algo así y automáticamente se va a asustar. ¿Por qué tú crees que ahora mismo hay impíos que están viendo eso? Personas no cristianas que están viendo este video se han asustado cuando ven que el brujo come candela. Se asustan cuando ven que el brujo, gloria al nombre del Señor, camina sobre vidrio. Cuando el brujo se bebe un romo enterito y no pasa nada. ¿Cuál es el punto aquí? Que el brujo trata de hacer una señal que te impresione para luego meterte la mentira que parece una verdad. Entonces, cuando el brujo te camina sobre el vidrio y tú en tu consciente tú dices, este tipo tiene un diablo metido. Entonces, como tú crees que tiene un diablo, entonces tú lo fusionas con el nivel de creencia, el patrón de pensamiento que el antepasado te fundió, que la bruja vuelan, que la bruja chupan, a pesar de que la bruja solamente chupa en la parte pobre. Usted no ha visto que al rico a un niño le está chupando la bruja porque corre para el médico. En fin, el punto es que el brujo te hace sentir que tú tienes una maldad para él luego hacer un aparente baño, que van a la botánica y compran agua de qué sé yo qué, pero es un agua que lo hacen con mitolín, un agua que lo hacen con los productos de lo arisolín, pero le ponen una etiqueta con la foto de un demonio y el que la compra, wow, agua para conseguir amor, y tú crees que el agua fue que provocó y mayormente fue que la parte de la semejanza de Dios activa en ti una fe que quizás te activa y te hace conseguir la cosa que tú crees que es un brujo cuando no es así. Ahora ahí es que quiero caer. Entonces, las mismas estrategias que yo llegué a utilizar en la brujería es la misma estrategia que estamos viendo que se está utilizando en algunas personas, no en todas, porque hay hombres de Dios que imparten liberación. Y me han llamado y han dicho, mira, fulano oró por mí por liberación y han ministrado y han habido tremendos resultados. Y sí, Wester, hay personas que tienen entidades demoníacas. Sí. El problema es que se le aconseja al creyente que usted pida dirección a Dios y que usted maneje si es una entidad demoníaca o un patrón de conducta. La pastora, ¿cómo yo me doy cuenta si yo estoy peleando con una entidad demoníaca o es un patrón de conducta? Si tú te convertiste a los pies de Cristo y la sangre del pacto te redimió y hubieron cosas que tú dejaste automáticamente,
cosas peores. Pero hay cosas que aún tú estando dentro del evangelio, tú no las has podido dejar y eran hábitos tuyos del pasado. No es una entidad demoníaca, es un patrón de conducta. Exacto, ajá. Porque eso te hacía la guerra en el mundo. Cristo te sacó la droga, la prostitución. Pero el tigueraje se te quedó. Se te quedó la ira. Vocabulario. Todavía tú eres rebelde. Que te hablan y dicen, a mí no me gusta que me controlen. Eso no es un demonio. Eso es un patrón de conducta. Es un patrón de conducta. Usted era un gobernado. Entonces, ¿cómo podemos, esa persona que está mirando, cómo una persona que está mirándola ahora puede combatir ese patrón de conducta? ¿En ayuno o autocrucificando esa parte, tratando de arreglarlo? ¿Cómo? Explique. En ayuno, en oración y saber que hay hábitos y patrones de conducta que tú te lo vas a llevar hasta que te mueras. Que tú vas a ser liberado hasta que parta de esta tierra. ¿Por qué? Porque se le ha enseñado al pueblo y a los inconversos. Por eso, amado, yo decía, y hay que enseñarlo. Miren, hay inconversos que ven este programa y no están mirando. A los inconversos se le ha enseñado que el evangelio, que el cristiano, mire, los somos santos. Pero a ustedes se le ha enseñado que los cristianos son como las estatuas de yeso. ¿Cuál es la diferencia en una estatua de yeso? Que son seres inertes. Eso no son ni un ser inerte, eso es una estatua de yeso que no tiene ni alma ni tiene aliento de vida. Es una cosa que no tiene voluntad propia, no habla. Y tampoco los cristianos no son como las deidades que están en fotografía. Los cristianos son seres humanos. Ahora, ¿qué es lo que pasa? Que las iglesias son clínicas. Son hospitales. En los hospitales hay diferentes áreas. Hay personas que están en emergencia. Hay personas que van a consulta. Hay personas que entraron interno y ya están en sala de recuperación. Hay algunos que se ha despachado y hay otros que están en intensivo. Entonces, cuando el inconverso empieza a ver a los evangélicos como personas perfectas, entonces el diablo lo usa a ellos mismos para que ellos no entren al evangelio. La Biblia dice, puesto los ojos en Jesús. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que la santidad es vivencial y es progresiva. Por eso Cristo dijo, hasta que todos lleguemos a la medida y a la estatura de un varón perfecto. No es que yo voy a agarrar mi debilidad para yo andar deliberadamente, sino que yo voy a agarrar mi debilidad y la voy a someter a la obediencia de Cristo. Porque aunque yo tenga el carácter fuerte, aunque yo me aire, si yo estoy ayunada y orada, eso está ahí, pero está dormido. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que tu condición humana de tu naturaleza caída no se va a levantar en ti como un baluarte si tú no le das permiso. Cuando tú le das autoridad al Espíritu Santo, el Espíritu Santo se levanta en tu ser y hace una fortaleza y hace un vallado. Usted no ve que cuando usted está bien convertido hay cosas que usted dice, pero yo ni con el pétalo de una rosa hablo. Porque dependiendo de tu nivel de consagración y tu nivel de búsqueda, va a ser la libertad que tú le vas a dar al diablo o le vas a dar al demonio. Entonces, hay naturalezas en nosotros. Pastora, ¿cuáles son tus naturalezas caídas? Hay muchas que no te las puedo decir, pero hay otras que sí. Sí. Ni fornicaria, ni adúltera, ni nada de eso. Pero mire, mi hermano, si yo no estoy orando, yo tengo un genio, hermano, y yo me miro y yo grito, y yo, Señor, pero mi corazón, mi carácter, mi boca no es mi corazón, porque yo de repente lo reprendo a usted, hermano. La gente me ve en las redes y la gente me ve como la dama de hierro, pero el que ha descendido a mi humilde casa a conocerme dice, pastora, pero usted es tan diferente como persona. Y usted se para en las redes y a usted la ven como... No. Porque el Padre me enseñó a mí, cuando tú vas a corregir, te pones la ropa de la corrección. Pero cuando tú terminas de corregir, tú eres la sierva. Pero hay gente, Wester, que con la autoridad que suben a los púlpitos, con esa misma autoridad bajan. Usted en el altar es una persona que Dios, muchacho, demandado. Si Dios me dice a mí, Kenia, Wester Evico, fue en el altar. Pero Dios no me dijo que te persiga. Ni que te mate, ni que te coma. Dios me dijo para que te corrija. Ya yo te di la palabra. Ahora yo tengo que quitarme la ropa de profeta y ponerme la ropa de vaso de misericordia. Que los vasos de misericordia eran los vasos que se ponían en los caminos con agua fresca para que cuando pasaran los caminantes bebieran. Esos son los vasos de misericordia que habla la Biblia. Wow. Entonces, siga, Wester. Sí, mira, el punto es muy bueno. Cuando hablamos de carne viciada, es por eso que vemos personas que cuando salen de la calle
a veces no tienen todavía esa autoridad sobre su propia carne y su carne a veces se les revela y vociferan cosas que no debieron vociferar. Tal es el caso de la parte homosexual que lo tocaba. Dios te bendiga, porque vive Jehová, vive mi alma, que mientras tú tocabas el Espíritu me habló de un video que tú hiciste. Sí. Y ahora el Espíritu Santo me lo trajo para que lo toque. Hermano, hay que tener misericordia. Y tú lo decías en un video. Tenemos personas rescatadas del homosexualismo. Y duran 2 años y 3 años y lo evangélico. Pero el diablo se lo va a llevar. Pastora, tú eres fuerte, sí. Porque abusador y abusadora, como si tú ves un homosexual rescatado que tiene amaneramiento, tú te pones a reírte como que tú eres un impío. A denigrarlo. Y a burlarte de él. Entonces, se burlan y son burladores dentro del pueblo. No, que fulano está pastoreando y fulano todavía no es libre, pero... ¿Con cuántos hombres? Mírame, lo que determina que el hombre no es libre no son sus ademanes. Es que no se ha acostado con nadie, ni ha codiciado, te enamoró. Eso es lo que... Pastora, ¿qué es lo que determina cuando alguien es libre? Que no haya acostado con otro hombre. Exacto. Que tenga a su esposa, que ame a su esposa. Y que tenga que no se masturbe, que tenga a sus hijos. Y que pastoree con dignidad, que usted no le tenga cola que pisar. Deje que ese hombre evolutivamente, el Señor lo cambie, hermano. A veces hay hermanos que vienen al evangelio 30 años hablando con tigueraje. Y llegan al evangelio. ¡Varón! Porque me da una cuerda, pero son una doble moral. Porque te corrigen a ti que tú dices vaina. Pero ellos son perversos, fornicarios y adúlteros. Y son inmisericordia y arrogantes y sobre. Entonces, hermano, ese espíritu, fariseísmo en el pueblo conservador y en el pueblo general. No nos vamos a tragar el mosquito. No vamos a colar el mosquito y a tragarnos el camello. Si usted ve a un hermano que usted le ve actitudes, hable con él. Manito, vamos a orar. Usted va a ver esa persona, hermano. Yo conozco personas, hermano, atadas, que eran homosexuales y están casados y tienen hogares y son hombres. Hermanos que están haciendo revolución en el mundo espiritual. Y de repente, hermano, se les sueltan gestos. Yo le doy, mire, hay cosas de mí que yo no la amo, pero yo le doy la gracia a Dios por el ser que Dios me ha convertido. Yo no soy una persona prejuiciosa. Yo soy una persona libre en el espíritu. Y yo amo la nobleza. Para mí cualquier hombre es un gran hombre de Dios. No importa el pasado, hermano. Que fulano se le sale. ¿Qué tú quieres, manito? ¿Y qué tú quieres? No fue de un aire acondicionado que lo sacaron. Ni viene de una élite de los Rainieri y de la gente de alta élite. No, es de barrio, manito. Libertado, gente humilde, gente de la nada. Gente que necesitaban atención, gente que su familia lo rechazó por su condición pecaminosa. Y sus expresiones son el diario vivir de su entorno. ¿Por qué tú hablas francés y tú hablas creol? Porque a ti te educaron. ¿Y por qué? Yo te he dicho, a ti te dije a ti una vez, Wester, por favor, mete esa profundidad. Porque tú tienes demasiado para dar. Claro. Pero fue que yo me senté, yo te vi, yo te observé. Claro. ¿Y cómo tú te sientas? Tú cualquier tema para la gloria de Dios secular y cristiano lo habla. Pero ¿de dónde tú vienes? Sí, no, yo vengo de abajo. Entonces, ese entorno, pero cómo Dios ha agarrado, cómo era Pedro. Porque la cuerda que me da a mí de estos benditos evangélicos es que ellos leen Biblia como lo veo, porque ellos son unos payasos a veces y no leen. ¿Qué es lo que dice la Biblia de Pedro? Pedro era tosco de boca y Pedro era del vulgo. Pero como 30 o 40 años después tú encuentras a Pedro escribiendo 2 epístolas. El hombre que era tosco. Entonces, mi hermano, la santidad y la elocuencia y el manejo del creyente es evolutivo. Nadie aquí es santo automáticamente, amado. Hay hábitos de pecado que nosotros dejamos de hacer, pero los problemas conductuales, las conductas y los patrones de conducta son evolutivos. Tú te vas dejando de airar. Tú vas dejando de ser contestador, de ser malcriado. A veces éramos chimosos en el mundo. No. El que me habla a mí, yo le daba su pelelengua, lo mandaba a lugares secos. A veces éramos en el mundo altivo. Porque nos humillaron tanto. No, el que no me mire más, le voy a pasar por el lado. Jehová, y no lo voy a mirar. Y cuando ese Espíritu Santo dice, mira, buena impía, manéjese, vaya y humíllese, que usted no está en el mundo. Entonces tú peleas con esos malos hábitos y esos patrones de conducta que tú traes del mundo. Ahora, tú no vas a ver un evangélico fornicario. Tú no vas a ver un evangélico en el punto de droga ni vendiendo droga. No. Tú no vas a ver un evangélico. Yo soy rescatada de la idolatría. Yo más nunca he prendido una vela. Yo no miro horóscopo. Yo me quité del ocultismo. Pero ¿me quitó Dios la idolatría? Sí.
Me quitó Dios la ira, sí, pero ¿con qué Dios me trabaja? Con el carácter. Pero con el carácter. ¿Por qué? Porque Dios te quita los pecados, pero el temperamento es progresivo. Eso es progresivo. Porque la naturaleza está viciada. Ahí es que yo quiero caer, que en parte hay personas que tienen condición y el que le va a impartir la liberación lo confunde con un ataque demoníaco. Y ahí es, por eso es que vemos personas que entran y dicen que la sesión de liberación es de 30 días, de 3 meses. Habla con él psicológicamente, habla con él, llévalo a un psicólogo para ver. Por eso es que usted ve que el que imparte liberación a veces pregunta si fue un trauma. A veces la persona que no tiene nada le inventan que fue un pacto que hizo su abuelo hace 10 años, cuando esa persona ni... ¿Qué tiene que ver tu abuelo? Ande Cristo llegó en tu vida, esa herencia pecaminosa se tiene que romper. Porque cuando Cristo se dijo que Cristo iba a nacer, de la casa de David se rompió toda herencia pecaminosa. Y hay factores que no son demoníacos. Hay familias que tienen patrones de conducta. Y hereditarios. La gente empezó a beber. Y lo que se armaba era una borrachera en tu casa. Y a ti con los 7 años te mandaban a prender cigarro. Pero tú fumas. Fue un diablo. Ahora, ¿cómo tú identificas cuando es un diablo? Cuando tú no has hecho nada para que eso abra puerta. Entonces eso es un diablo. No, pastora, pero en mi casa nunca nadie fumaba. En mi casa yo no hubiese patrón de igual manera, así mismito, hay personas que predican. Tú nunca tuviste deseo de meter droga. Y después que viste el predicador predicar, de repente se te está metiendo un deseo de probar la droga. Ahí hay una entidad espiritual. Claro. Porque tú nunca, porque Satanás te va a atacar a ti. Es en las áreas. Ajá, es en la área que tú tienes débil. Dice la Biblia que por nuestra propia concupiscencia somos atraídos. Y si tu concupiscencia nunca fue la droga, ¿cómo es que tú sientes deseo de meter droga? El único ser humano que no fue tentado por su concupiscencia caída fue Cristo. Ajá, sí. Porque tú eres tentado desde 2 perspectivas. A ti se te tienta por tu naturaleza caída, pero Satanás te tienta por la necesidad en el momento. Cristo fue en el capítulo 4 de Mateo, fue tentado por su necesidad hambre, biológica. Su identidad de hijo de Dios y su autoridad. Exacto, claro. Pero no era que él tenía de que naturaleza pecaminosa. No. Ahí es que el dice único ser que Dios no tienta a nadie y él no puede ser tentado por el mal. Ni él es tentado por el mal. Porque una cosa es que te tienten por tu necesidad. Entonces ahí entramos en un tema que usted habló. Las jovencitas, cuando están entrando en la preadolescencia, en la adolescencia, hay otras que desarrollan a los 11 años, le llega su periodo menstrual a los 12, a los 13, sea cual sea la edad, experimentan un deseo sexual que no es un demonio ni una metresa. Es algo biológico. Es algo biológico, que es algo normal. Pero hay espíritus inmundos que aprovechan esa debilidad y se fusionan. Para fusionarlo y hacer que tú materialices en lo que tuviste en el sueño o en la mente. Por eso es que no todos los sueños vienen de Dios. No. Dependiendo de lo que tú te alimentes en el día, es lo que tú te vas a soñar en la noche. Hoy, Kenny y yo estamos hablando de la Biblia. Ahorita me sueño yo predicando en un estadio. Pero si estuviéramos hablando de... No, que el marido mío me pone así, que la sierva se me negó y que esto y que aquello. Eso va generando un muñeco en el mundo espiritual que cobra vida en la noche y entonces termina tú teniendo sueños húmedos. Pero mira, por una conversación. Pero es tan terrible que el Señor a mí me dio una lección de vida. Me dijo, mira, tú eres muy amorosa y hay palabras de amor que tú la dices de juego que te lo prohíbo en tu vocabulario. Porque no todo el mundo tiene la inocencia. Wow. Y tú te crees que todo el mundo igual que tú. Hay gente porque después yo te digo, ay, Walter, mi niño lindo, pues tú estás bueno, Walter, pues tú estás lindo. Ay, la pastora tiene al diablo, la pastora le gusta a Walter, no. ¿Qué es lo que me va a gustar? Entonces, de repente alguien, tú usaste un término de relajo y de repente el diablo agarra esa palabra, te transforma y tú terminas teniendo batalla. Se te mete un pensamiento o un sueño depravado y tú dices, oh, ¿y de dónde vino? Hoy, como yo tengo batalla con fulano, ¿qué fue lo que salió de tu boca? Entonces hay que cuidar. No, porque si a mí me pasa algo, porque mira, si a mí el pastor me mira mal y si el pastor a mí me echa un voce, yo eso no lo recito. Yo me voy de la iglesia y no vuelvo. Y de repente el diablo dice, entonces te agarra el pastor vulnerable de cuidado y lo que tú profesaste con tu boca es lo justo que el pastor te hace. Ahí es que viene que muchas veces en el ayuno
confundimos y decimos, un espíritu que me hizo romper el ayuno. Lo que pasa es que en esa parte, tu carne que está acostumbrada a comer a cierto horario, le dispara a tu cerebro para que te obligue. Sí. Come. Entonces, cuando tú no tienes dominio propio para sujetar esa parte, porque a veces tú ves en una guagua y te da deseo de orinar, y tú te retienes, porque tú no te orinas encima de la gente y esa parte tú la retienes, pero el ayuno entonces reténlo hasta el horario que tú le dijiste a Dios, ¿me entiendes? Porque usted cree, como un amigo mío ahorita que le dije, ¿tú te desayunaste? Me dijo, no, estoy en Canaán, y yo estaba dispuesto a llevarlo a comer unos camaroncitos, quería llevarlo para el remo a remar, pero él me dijo, no, porque, pero él tiene dominio. Él dijo, no, espérate, lo que pasa es que estoy en Canaán, estoy cumpliendo con una promesa. Pero hay gente que no tienen ese nivel de dominio propio. Entonces, culpabilizan un espíritu inmundo de algo que ellos son culpables. Porque claro, tú cuando como es su naturaleza. como tú sujetas tu deseo de orinar cuando tú ves en una guagua, pero sujetas también tu carne porque quieres comer. ¿Me entiendes? Una cosa es que si tú no tienes la capacidad de sujetar tu carne, que es normal, pues tú no tienes la capacidad de sujetar un demonio cuando te ataque. No, entonces es como tú dices, Walter, y hay patrones. Bueno, yo tengo mi mamá, yo vi mi mamá porque muchas veces los patrones de conducta tienen incidencia, pero hay personas que deciden ser diferentes entre los otros comunes y mortales. Entonces, siempre el creyente tiene que tener una autonomía y ser responsable de sus obras, porque podemos ver que fue un generacional, el pecado de Adán y Eva le abrió la puerta a Satanás. ¿Y qué hizo Satanás? Que permitió que Caín matara a Abel. Yo tenía años, porque a mí no me gusta y no me gusta verme arrogante. Yo tenía años preguntándole a Dios, dime del espíritu de Amalek. Y escuché muchos profetas diciendo que Amalek es la carne. A mí el cielo no me dijo que Amalek era la carne. Amalek es un espíritu, era una tribu. Pero Amalek es un espíritu que opera en tu debilidad. Amalek es un espíritu que te espera ver a ti. Ese mismo mensaje así mismo. ¿Cuándo? Sí, mi amor. En mi canal lo he dado varias veces. Yo nunca lo he visto, güey. Amalek ataque la parte débil. La parte vulnerable. Todos los puntos bíblicos que tengo nos vamos a la parte débil. Acuérdate que Saúl fue rechazado porque a él se le metió ese espíritu. Bíblicamente te lo demuestro. Porque Saúl terminó haciendo lo mismo que hace Amalek. Porque claro, Saúl lo que mató fue la vaca flaca. Las vacas flacas son las vacas débiles. Y la gente, entonces, la ira del Señor con Amalek era porque Amalek no le fue al frente a los guerreros. Amalek es un espíritu de bajeza. Amalek, ay Dios mío, yo sé. Pero desarrollalo, está bueno. Mira, tente cuidado con esa evangélica, ¿cómo que se llama? ¿Cuál? La sierva del problema. Que tú lo tocaste, la Severino, Silverio. Ajá, Elizabeth. Tente cuidado con Elizabeth Silverio. No te conviertas en Amalek. Porque Amalek es un espíritu que se levanta para tratar la parte vulnerable de un creyente. Tú y yo no somos impíos y tú y yo no somos mundanos. Tente cuidado. Si esa sierva le falló a Dios y transgredió la justicia, eso es nosotros. Nosotros somos un pueblo en Cristo. La Biblia dice que si mi hermano peca conmigo y yo puedo reconciliarme con mi hermano, yo lo puedo hacer ahora. Si ella transgredió la ley, si esa es una ley, deja que sea la ley, pero tú no le prestes la boca al diablo. Que nosotros somos los únicos que nos matamos uno con otro. Yo nunca he hablado de la caída de nadie. Esa pastora llamada Rosy que engañó, la justicia la juzgó. Ahora deja que la justicia la juzgue, pero tú y yo tenemos que orar por misericordia, porque la Biblia dice que el juicio sin misericordia se hará con el que tú no eres impío. Para estar cogiendo video y hacer reacción y mandarle intenté cuidado. Una vez dice la Biblia que Jehová le entregó a Israel, al reino del norte le entregó a Judá. Y tú sabes lo que hicieron esos bárbaros. Lee Biblia. Los judíos se habían rebelado contra Dios y Dios se lo entregó al reino del norte. Y cuando las 10 tribus agarraron esos hermanos y lo encueraron y lo empezaron a humillar, salió un profeta y dijo, tente cuidado. Jehová te lo entregó. Masacanda, tente cuidado. Hay gente que Dios le entrega en tus manos para ver cómo tú vas a ser. Sí. Y el Señor le dijo a través de ese profeta, Jehová te entregó a los judíos. Tente cuidado que todos son tus hermanos. E inclusive en la ley
A un culpable no se le podía dar más de 40 latigazos. Era 40 menos 1, aunque tú fueras culpable. No venga a ser que tu hermano se envilezca y se sienta mal delante de ti. Téngase cuidado, hermano. Corregimos el pecado, pero no perseguimos a nuestros hermanos. Lo que está mal, ella pecó porque ella habló mentira, título, ok, hasta ahí. Tú no eres abogado, iglesia. Y no enchinche. No enchinche, suelta tu lengua. No me venga a hablar disparate. Que si eres tú, a ti te va a gustar que oren por ti. Vamos a dejar que sea la justicia. Vamos a orar por ella para que Dios tenga misericordia, Dios la restaure y la perdone, y que ella se humille ante Dios y que ella pida perdón. Exacto, claro. Amado, míreme, este tema amerita una segunda parte, porque es un tema bastante amplio. Era un tema que quería abarcar un poco en la parte homosexual, porque hay personas que quieren atacar estas personas que son rescatadas de ahí, y realmente no toleramos eso. No. Sabemos que hay personas que, al igual que cualquiera que no es rescatado de ahí, tiene debilidades. Las personas que tienen esa debilidad, amado, no lo ataque. No lo ataque ni empiece a vociferar por su boca como que una persona que está en el evangelio. Si usted no lo sorprendió con un hombre, si usted no lo sorprendió en una cabaña, cállese, porque cuando Dios le toque tirar los pecados tuyos a la luz, te vas a sentir más miserable que lo que tú querías hacer sentir al otro. Entonces, tenemos un pueblo que juzga por lo que ve. Y a veces son engañados y terminan siendo víctimas de una apariencia. Yo conozco hombres de Dios que son rescatados de ahí, que de cierto nuestra pastora Kenia le tocará predicar. Por ejemplo, lo voy a mencionar, el pastor Julio César Santana, que no vista como nosotros, gloria a Dios. Él dará cuenta a Dios, porque él viene de ahí, que haya cambiado, ya él le dará cuenta a Dios por eso. Pero a pesar de su condición, aunque la Biblia dice que esto no es por obra para que nadie se gloríe, a pesar de la condición que usted entiende, o que por la Biblia entiende que no es la correcta la vestimenta, es una persona que he ido a su congregación y he encontrado que yo digo, bueno, es una mujer. Y cuando me lo saludo es un hombre. Y cuando va a los par de días que ese hombre publica el cambio, sueltan peluca, sueltan pintalabios, sueltan todo, sueltan ¿Y qué tú te crees? ¿Tú crees que el pastor Santana sigue así? Es que ellos se sienten identificados. Claro. Porque sabe que en la iglesia de élite lo menosprecian. Lo van a rechazar. Y los sana doctrina le vamos a decir que son 10 veces del diablo. ¿Tú no ves cómo cambiaron ese muchacho? ¿Cómo humillaron a ese niño? A Emperatriz. Ahora Miguel. No estamos de acuerdo como él se manejaba. ¿Por qué no está viral? ¿Por qué no está viral ahora? Porque que le gusta el morbo. Por ahora deberían de ponerlo. Ahora, pero pónganlo viral ahora. Háganlo viral, que él cambió y que él reconoció. Ahora que está recortadito, es una doble bonito, moral, bien. manito. Y Jehová le va a partir su cabeza a tú estos convertidos. Que no están alineados. Amado, su hermana pastora Kenia Fernández estuvo con usted. Sí, suscríbase al canal. Mire, vamos a dejar abajo, en una franja, va a pasar el canal Enfocado en Dios. Enfocado en Dios, por ahora, está en un receso, en un desenfoquecito. Pero cuando se enfoque, yo creo que va a haber que recoger. Porque venimos con video poderoso desde el aire. Vamos a grabar la luna. Sí. Vamos a saber si fue Apolo que llegó a la luna. Todo. ¿Cuántos dientes le quedó al tipo que se hundió en el Titanic? El hombre viene con de todo. Hay un video musical que viene en camino, amado. Duro. Un asunto de una joven que yo creo como que él exagera, o no sé si es que se da pompa, porque yo vi el video y él dice que él se siente mal. Pues yo quiero saber si hay algo más bien de ahí, porque me tiene entre la espada y la pared. Amén. Amén. Es el joven llamado Wander. Tremendo hombre de Dios, detrás de cámara, muy pronto saldrá a la luz. El tipo parece Lorenzo Lama, cabello largo, una esposa, muy casado, bien bonita, bien bella, casado con hijos para que no haga cocote. Kenia Fernández ha estado con usted, amado, síguela en su canal. La mujer más trascendental y jocosa, que ella cae allá, pero con conocimiento, no con religiosidad ni extremismo. Aunque todos somos religiosos porque pertenecemos a una religión. Pero cuando hablamos del término religioso, hablamos
no estamos golpeando la sana doctrina, porque sabemos que cuando se habla de religiosos no estamos refiriendo a la sana doctrina. No es golpeando la sana doctrina, estamos hablando de esas personas que quieren espiritualizar todo de ninguna manera. Y poner el dogma por encima de la doctrina. Y a veces utilizan la manipulación. Ponen a Dios en un Dios imaginario, en un Dios de la mente que supuestamente le habló cuando es su parte sensitiva que se activa, y es por eso es que ese tal Dios que me habló hace que te case con el tipo que aparentaba ser derecho y cuando duraste 3 meses en el matrimonio estaba más torcido que una pecha, un Gatorade de uva. Entonces Dios te habla, entonces chúpate tu asunto, chúpate tu canquiña. Amén. Entonces, Dios le bendiga a Wester Paul, casado con la flaca más bella que existe en la República Dominicana. Paula de Paul, más delicado que una monja, pero fue la que Dios me dio. Dios le bendiga y Dios le guarde.